23, versículo 13. Uy, esta gente está pero afilada hoy. 23, 13. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo, y ya hemos avanzado muchísimo en este libro, y dijimos que Lucas es un libro que busca que nosotros confirmemos que Jesús es el Mesías que Israel había esperado. Y si es el Mesías, es el Señor y el Salvador. Y para eso Lucas acude al Antiguo Testamento, a todas las profecías del Antiguo Testamento, para mostrar que en Cristo se cumplen perfectamente todas las cosas. Y eso es algo fantástico. Para eso coge y empieza Lucas expresando que la profecía decía que tendría que venir alguien que anunciara a Jesús. Ese se llama Juan. Por eso narra toda la historia de Juan el Bautista. También dice que lo debía anunciar. ¿Y cómo lo anuncia? Un día Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento una voz del cielo dice, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso para mostrar que Juan cumplió su propósito. Juan entonces se quita de la escena, comienza Jesús su ministerio, miles de personas lo siguen, nombra discípulos y nombra apóstoles, 12 en los cuales él depositó su mayor confianza. Y miles de personas lo están siguiendo, pero hay un problema y Jesús se da cuenta. El problema es que la gente lo sigue por las razones equivocadas, lo mismo que hoy. Muchas personas quieren de Dios, quieren favores, quieren prosperidad, quieren salud. Y Jesús se dio cuenta que lo buscaban era por las cosas que les podía dar. Entonces Jesús toma una decisión y dice, voy a cambiar mi manera de enseñanza, y lo hace. Y empieza a enseñar a través de parábolas. Y por eso la mayoría de lo que vemos en los evangelios son parábolas, dado que Jesús dice, esta gente es una generación incrédula, entonces voy a hacer parábolas para que solo los que tengan un corazón para mí puedan entender lo que dijo. Y si alguien no lo tenía, pues no lo podía comprender, no lo podía literalmente entender. Y esa fue la razón de que el Señor hablara así. Después de eso, el Señor sale, 3 años de ministerio. Ya después de 3 años y pico, la persecución sobre Jesús aumenta de una manera terrible. Los líderes religiosos, los fariseos, todos ellos andan detrás de Jesús, porque Jesús explica la Biblia claramente, porque Jesús dice las cosas con autoridad, no como ellos. Y ellos sienten que Jesús es un problema que les está quitando gente y deciden desde los comienzos del ministerio de Jesús que había que matarlo, pero nunca lo pueden hacer. Llegamos a la última semana, que es esta la que estamos contemplando en el texto, y en esa última semana Jesús entró a Jerusalén, todo el mundo cantaba, Hosana al Hijo de David, todos lo alababan mientras iba entrando, lo que la gente llama un domingo de Ramos, que más bien parece un lunes, y ese domingo de Ramos el Señor bota las mesas de los cambistas, porque la gente había hecho un negocio del templo, y él cogió y botó todo eso, y los líderes religiosos se enojaron mucho más. Y en esos días siguientes trataron de tenderle trampas a Jesús, pero Jesús no cayó en ninguna de las trampas que ellos una y otra vez intentaban colocarle al Señor. Entonces, viendo esto, durante esos 3 días, casi hasta el miércoles, jueves, el Señor sale del templo y cuando ve el templo profetiza y dice que de ese templo no quedará piedra sobre piedra y nos anuncia cómo son los tiempos del fin. Al salir de allí, se va con sus discípulos a la Pascua que le había dicho que prepararan, ya es de noche. Y es cuando le dice a Judas que salga a hacer lo que tiene que hacer, ya sabe que lo va a traicionar, Judas sale y el Señor celebra la Pascua con sus discípulos, apóstoles en ese caso, y instituye lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Durante la Pascua, en un pedacito, cambió el significado de una copa y del pan que se comía y dijo, este es literalmente el nuevo pacto, y ahí sacamos la cena que nosotros conocemos actualmente. Después de eso, Jesús sale a orar como era su costumbre muy tarde, 12 de la noche, sale al huerto de Getsemaní a orar y en ese huerto el Señor tiene una lucha gigante, pide ayuda a sus discípulos que oren con él, pero no pueden hacerlo, están cansados, están cargados de sueño y no logran en manera alguna apoyarlo, no apoyan a Jesús. Sin embargo, Jesús ora intensamente y después de varias horas, porque eso fue una oración larga bastante, ya finalmente se levanta, ellos dormidos, y dice, ya se acerca el que me entrega. Estamos hablando que estamos de la 1 a 2 de la mañana ya. Judas viene y lo entrega, es muy tarde, y empieza el primer interrogatorio a Jesús en el patio de un sumo sacerdote. Allí le dicen, lo tratan de enredar con palabras y acusar de cosas que él dice, hasta que encuentran una acusación falsa, obviamente de blasfemia. En el mismo patio queda encerrado Pedro y lo niega 3 veces, tremendo, pobrecito, quedó allí encerrado, hasta que lo sacan ya casi amaneciendo, 5 de la mañana, 5 y pico,
y lo llevan donde Poncio Pilatos por primera vez. Lo llevan donde Poncio Pilatos tenía curiosidad, lo mira, no cree que ese sea el hombre que está provocando tantos problemas, pero Jesús solo le contesta 3 palabras en esa primera escena. Tú lo has dicho, nada más. Y Pilatos, viendo que Jesús nombra, la gente, los que lo acusan de que él viene de Galilea, lo manda donde el gobernador de la región, que se llamaba Herodes. Herodes, que lo vimos la semana pasada, estaba allí lo recibe, tenía curiosidad, pero Herodes quería un show de Jesús, quería que Jesús hiciera un milagro en vivo y no le dio gusto. Y a Herodes no le contestó absolutamente nada. Entonces Herodes, ofendido, ya Jesús venía golpeado del primer interrogatorio, vuelve y lo manda a golpear de una manera muy fuerte al Señor y le viste de rey para burlarse de él. Y lo viste como si él fuera el rey. Lo menospreció, lo escarneció, dice la palabra de Dios, que fue lo que vimos la vez pasada. Y se lo devuelve a Poncio Pilatos. Y le dice a Poncio Pilatos, no, yo no encuentro nada en este hombre, pero ahí lo castigué. Y ahí vamos a retomar la escena del día de hoy, que tiene que ver mucho con la toma de decisiones. ¿Cuántos acá son serios para tomar decisiones? ¿Cuántos creen que toman decisiones justas aquí en este lugar? Ahora, ¿cuántos de ustedes son indecisos? Si ustedes empiezan, levante la mano. Ese sería tremendo. Tomar decisiones es de las cosas más complicadas que hay. Pero la decisión que tenía que tomar este hombre que vamos a estudiar hoy, que es el mismo Poncio Pilatos, es una decisión que trasciende todas las esferas y trasciende a lo largo de toda la humanidad. Pero es una decisión que nos enseña también a nosotros cómo un creyente se enfrenta a todas las presiones y cómo toma decisiones en medio de las presiones, que es el título del mensaje. Decisiones en medio de las presiones. Vamos a orar por un momento. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, por este grupo de hermanos, por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única y especial. Gracias por guiarnos, Señor, en todas y cada una de las cosas. Pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado, Señor. Rogamos que podamos hablar con claridad tu palabra, que haya corazones dispuestos a recibirla. Rogamos que todo lo que hoy hablamos podamos hacerlo práctico en nuestras vidas, a través de lo que tú nos enseñas. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto comienza en Lucas capítulo 23, versículo 13. Lucas 23, 13. Lucas 23, 13 y 14. Voy a comenzar por esos 2 versículos. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Entonces Pilato, viendo que se lo devolvieron literalmente, ahí como está apareciendo en pantalla, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de lo que le acusáis. Que eso es Lucas 23, 13 y 14. 23, 13 y 14. Pilato, el gobernador de Judea, que ya habíamos hablado de él, un gobernante brutal, que no le interesaba realmente nada de los judíos, lleno de incidentes. El hombre tenía un prontuario de incidentes. Él era el gobernador de esa parte, como de ese municipio, por decirlo así, de esa región. Ya varias veces la gente se había levantado con Herodes, y él estaba con matrícula condicional. Tiberio, el emperador, había dicho, ya le habían dado quejas de que Herodes no era capaz de sostener la tranquilidad en la región que él le puso a gobernar. Recuerden que los romanos gobernaban sobre los judíos, estaban apretados ahí, Herodes tenía que mantenerlos a raya, pero el problema es que cada rato se le levantaban. Y algunas veces Herodes no reaccionó bien y se armaron problemas grandes, se quejaron con Tiberio el emperador y Tiberio le pegó su regaño y le dijo cosas bastante fuertes. Entonces para Pilato que se levantara una cosa de estas, que alguien se fuera a levantar, era algo demasiado delicado. Y ante eso, cuando él ve, recuerden que Pilato soltó a Jesús para Herodes, para él limpiarse las manos y decir yo no quiero nada que ver, porque él ya declaró por primera vez inocente a Jesús. Pero Herodes no se confunde, se lo devuelve literalmente
Y entonces ocurre lo que tenía que pasar en los juicios romanos. Poncio Pilato, siguiendo el proceso que normalmente se hace, convocó a los acusadores para que vinieran y hicieran nuevamente, porque ya había pasado antes, los cargos contra Jesús. Entonces los llamó. En ese versículo dice, convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Y una vez hecho, él hizo lo que todo fiscal romano haría. Decir, o todo juez romano haría, hablar de los cargos como fiscal. Él era de juez y fiscal. Como él dijo, me habéis traído al hombre este. Imagínense como lo de, interesante, ¿no? Me dice, me habéis traído a este, o a este hombre, tal cual como suena ahí. Gracias, déjalo así. Me habéis traído a este hombre. O sea, no quiso decir el nombre de Jesús. Dijo, me trajo a este. Usted me trajo a este. Y resulta que dice acá que yo lo he examinado, dice el texto que estamos mirando. Y dice acá, y me dijeron que ustedes, que este hombre perturba al pueblo. Pero yo lo he interrogado, dice él. Dice, yo he estado haciéndole un interrogatorio, el primero que le hizo, y él va a dar su veredicto. A Jesús lo acusaban de perturbar. Nuevamente, Pilato repite lo que los líderes religiosos le dijeron, que Jesús significa, literalmente, desviaba o corrompía el pueblo. Era un subversivo ideológico. Supuestamente Jesús sublevaba al pueblo contra los romanos, los quería hacer que se levantaran y pelearan. Eso es lo que significa la frase pues, que está allí contemplada. Pero Pilato también les contestó en ese momento y les dice literalmente que no, a pesar de que él lo ha examinado, y ese examen no estamos hablando de cualquier examen, sino que dice, lo he interrogado yo delante de vosotros, no he hallado. Ahora, los interrogatorios eran bastante fuertes. Pilato ya interrogó a Jesús, Jesús solo le dijo, tú lo dices, eso fue todo lo que el Señor le dijo en la primera interrogatorio. Y Pilato dice, yo ya interrogué a este hombre, yo ya hablé con él y no encuentro nada, no he hallado delito en él. Eso se llama un veredicto jurídico en el Imperio Romano. Significa que él como juez, como prefecto de esa región, él dice, mire, mi veredicto es no hallo delito, es inocente. Ya dijo que era inocente en la primera interrogatoria. Ahora dice, señores, Jesús es inocente. Ahora, Pilato dice que él hizo una investigación. La palabra como está escrito allí, que lo ha interrogado, significa que lo examinó en detalle. Actuó para descubrir la verdad en todos los sentidos, como lo haría un fiscal, tratando de examinar todas las pruebas. Y en audiencia pública, porque es una audiencia pública ante todo el pueblo, no encontró ningún motivo para sentenciarle a muerte. No encontró ninguna fórmula verdadera acusarlo de algo. Él dijo, no ha tenido ninguna conducta ilegal. No hay forma de condenar a este hombre a muerte porque no hay ningún cargo válido. Ese es el veredicto que él está dando en ese momento. Ahora, paralelo a eso, recuerden, Pilato, Mateo nos dice que Pilato lo hacía porque él sabía que lo habían entregado por envidia a los líderes religiosos. También Juan nos dice que en el segundo interrogatorio, que aquí no está en Lucas, pero está en Juan, hay una pregunta espectacular. Jesús le habla de la verdad. Y él le dice, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y la respuesta es otra predicación, porque esa es otra historia, no podemos ir a esa es otra cosa. Pero también Juan dijo, no halló ningún delito en él. Repite lo mismo. ¿Y sabe qué dijo Pedro más adelante? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En pocas palabras, no había quien acusara a Jesús. Aparte de los líderes religiosos envidiosos, no había nadie que tuviera un cargo genuino contra el Señor. Ahora, lo interesante es que Pilato declara inocente en el primer juicio a Jesús, en el versículo 4. En el versículo 14 que lo estamos viendo, segunda vez que lo declara inocente. Y más adelante otra vez lo va a declarar inocente, o sea, 3 veces. ¿Sabe qué significa para un judío que 3 veces se confirme algo? Significa que es un testimonio válido, que eso es lo que vale. Si 3 veces, 3 testigos son suficientes para una condena. O 3 declaraciones son suficientes para una absolución.
Y en el caso de él, va a completar 3, vamos en 2. Vamos en 2. Y Pilato, dando los argumentos a los líderes religiosos, les dice, miren, este asunto es tan serio que yo lo mandé a Herodes, está en el versículo 20, en Lucas 23, 15 y 16. Así dice el texto, como lo voy a poner en pantalla. Dice así, espera un segundito. Y él dice que lo coloca allí. Pilatos entonces dice, ni aun Herodes lo encontró culpable. Ahora imagínese eso. Pilatos dice, no es culpable 1, no es culpable 2. Herodes dice, no es culpable. No tiene ninguna culpa, no halló nada en él. Y él se lo recuerda. Dice, muchachos, lo examinó Herodes, lo examiné yo ya 2 veces, no hallo delito en él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, nada digno de muerte. Las acusaciones que ustedes hacen no aplican dentro de la ley romana para condenar a muerte a Jesús. Esa es la respuesta jurídica del hombre literal. Pero voy a hacer algo. Lo voy a soltar, cosa que él sabía que era odiosa, pero era justicia, era lo justo. Pero lo voy a castigar un poquito. No necesitaba hacerlo. Él acaba de decir, es inocente, es inocente. Pero resulta que enfrente usted tiene una multitud de gente, unos sacerdotes, unos religiosos, un pueblo todo rebotado, un poco de gente que está toda alineada con los líderes religiosos y los tiene enfrente gritando cosas, diciendo cosas. Y usted dice, bueno, ¿cómo trato a esta gente? Yo sé que él es inocente, pero ¿cómo le doy gusto? Hago justicia y quedo bien con estos. Entonces, listo, voy a hacer justicia, lo voy a soltar. Pero para que ellos estén contentos, lo voy a azotar, a flagelar, es la palabra que utiliza. Con eso ustedes están tranquilos. Los flagelos, pues imagínense, no lo mato, hago justicia, pero cedo un poquito y castigo aunque no se merece el castigo. Y él pensó que con eso apaciguaría a la gente. Pilato pensó, esa es la forma como de llevar a los dos, dado que no había nada de digno de muerte. Ahora, que el rey Herodes diga que no había nada, más Pilato, eso ya es un testimonio muy fuerte. Es algo muy fuerte. Ahora, la propuesta de castigar a un inocente es una grave violación al derecho romano. Pilato empezó a ceder. Empezó a hacer lo que no tenía que hacer como un juez. Y cedió. El hecho de que castigara a Jesús inicialmente, grave, contradice directamente el principio. Básicamente la cultura romana tenía un dicho, voy a leer en latín, ustedes lo entienden perfectamente, poena sine culpa esse non poltes. Ya, no puede haber castigo sin culpa. Pero resulta que Jesús iba a recibir castigo sin culpa. Por lo tanto, era totalmente injusto que lo hiciera. Pero, por ejemplo, lo soltaré después de castigarle. La criatura que Dios creó levantándose contra el Creador. El autor de la vida en manos de quien había resuelto ya quitársela. ¡Wow! La flagelación que está proponiendo Pilato para un inocente revela la corrupción de ese tiempo y también nos habla del actual en el proceso judicial. Nos habla que su compromiso por el de Pilato iba decayendo cada vez más, porque no solo violaba el derecho romano que él representaba, sino que mostraba también que él se dejaba influenciar por la cultura y las masas del momento. Eso se llama ética circunstancial, cedía a las circunstancias que iban pasando. ¡Wow! En pocas palabras, esto demuestra la corrupción de ese sistema romano en esos tiempos. Tremendo, por parte de los que estaban al frente. Pilatos ve que el asunto no avanza y Pilato se da cuenta que cuando dijo que lo iba a soltar y que lo iba a azotar, la gente no quedó contenta, al contrario, se rebotaron más. Pilato dijo, uy, esta gente se está rebotando más. ¿Qué hago? Tengo que hacer algo más. Y lo hace efectivamente en el versículo número
15. Versículo número 15. Perdón, 16. No 15, sino versículo número 16. En el versículo número 16, Pilato viendo al pueblo le dice, le soltaré después de castigarle. Y el 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Hablemos de eso. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Ahora, eso no era normal en la cultura ni en los juicios romanos. Eso pasó algunas veces según la historia, pero pasó porque era la manera en que los gobernantes calmaban al pueblo. Era como decir, el pueblo está rebotado, démosles algo para que se calmen, algo que a ellos les guste. Y entonces lo que normalmente hacía era hacer alguna concesión, soltar algo. Y en este caso, dice el texto que lo que se les ocurrió, que lo que podría estar pasando realmente es soltarles a uno en la fiesta. A uno significa a una persona, a uno que estuviera preso. En ese tiempo había subversión, guerrilla. Eran guerrilleros judíos. Normalmente pertenecían a un grupo, los celotes, es con Z. Los celotes eran el grupo religioso judío armado. Eran la parte, así como dice, la facción terrorista de los judíos. Eran los que iban y hacían incursiones contra los romanos, mataban soldados, entraban y hacían el daño y se iban. Porque como los romanos estaban sometiendo a los judíos, ellos creían que era la forma de liberarlos de esa manera. Y habían pescado a uno muy malo, a uno que había matado, que se llamaba Barrabás. Uy, muy interesante. Y el texto dice que y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y el texto lo dice que viendo el asunto, él dijo, yo creo que hay necesidad de que en esta fiesta soltemos uno o se va a armar la grande aquí. Eso es como él lo vio, conveniencia. Dijo, voy a soltarles a uno. Entonces dice el texto que obviamente los otros evangelios completan el texto y dicen que él escogió a uno que se llamaba Barrabás. Era un homicida, había matado a un soldado romano, estaba preso, absolutamente era un jefe de guerrilla, tipo absolutamente peligroso. Lo tenían preso y el texto dice, aquí mismo, siguiendo la línea que está ahí, versículo 18, dijo, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, echen a este es Jesús. Y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Uy, tremendo. Barrabás es un nombre bien interesante. ¿Sabe qué significa Barrabás? Es una contradicción loca. Terrible llamarse Barrabás y chévere llamarse Barrabás. Se llama Hijo del Padre. Imagínense, dice, suelten al Hijo del Padre, pero matemos al Hijo del Padre, que es Jesús. Tremendo eso. Barrabás era culpable precisamente de todo lo que lo acusaban, sedición y homicidio. Era un preso famoso. Marcos narra que él había, durante una insurrección, es que había cometido el homicidio. Y Juan añade que el tipo encima de todo era ladrón. Dice, también era un ladrón y era culpable de todas esas cosas. Barrabás entonces era alguien muy importante para los judíos en el sentido de ser alguien que había protestado contra el imperio romano. Para los romanos era un político, era un hombre que también tenía muchas ideologías. Pero la ironía es que Jesús inocente es condenado mientras que el verdadero culpable es liberado. En esa escena específica. Cuando eso ocurre, Pilato se inquieta más. Pilato desde el comienzo, como lo vimos antes, quiso soltarse de Jesús. Ya lo declaró inocente una vez, ya lo declaró inocente 2 veces. Ahora ve que la gente está diciéndole, y esa es la parte compleja del asunto, que quieren que quite a Jesús y quedarse con Barrabás, pero la voz de ellos sigue subiendo. Y ellos ven que están cada vez más rebotados. Increíble. Él les dice, lo voy a azotar. No les sirve, no es suficiente.
Les doy a Barrabás, lo azoto más Barrabás. No es suficiente. Y Pilato dice, terrible, esta gente no, su odio es tremendo. Entonces Pilato les vuelve a hablar en el versículo 20 y 21, Lucas 23, 20 y 21. Entonces Pilato dice, bueno, voy a volver a intentarlo. Y lo intenta por tercera vez. Y les habló otra vez queriendo soltar a Jesús. El texto es claro. Él les dijo palabras para que, mire, es inocente. ¿Por qué vamos a condenar a este inocente? Mire, yo le azoto, les encimo a Barrabás. ¿Les parece? La respuesta de ellos es gritar más. Y empiezan a decir, no, crucifícale a Jesús, crucifícale. Mátalo, ejerce lo que tú puedes hacer, mátalo. Uy. 3 veces lo intentó soltar y 3 veces la gente lo quiso condenar. Es una acción, cuando dice crucifícalo, estamos hablando de una acción continua. Sigue crucificándolo, no dejes, o sea, todo el tiempo gritaban. Está hablando de algo que ellos repetían, eran hostiles y lo urgían como una demanda. Necesitamos que lo hagas ya. Wow. Entonces Pilatos, viendo el asunto, aquí está la frase que ratifica en el versículo 22, él ratifica por tercera vez el asunto. Les dice, pues qué mal ha hecho este, ningún delito he hallado en él, le castigaré y le soltaré. Y les da la misma fórmula, lo castigo, le suelto, les encimo a Barrabás. No, él repite, no encuentro ninguna causa de muerte. Pilato no dijo no solo que Jesús no tenía culpabilidad, sino que no había ningún delito que mereciera la pena capital o la muerte. Ahora, eso es complicado. Significa que el más alto poder en Jerusalén lo declaró inocente. El más alto poder en la región, que era Herodes, lo declaró inocente. Y aunque las autoridades que mandaban sobre ese lugar lo declararon inocente, el pueblo pedía que lo mataran. La Biblia dice que Jesús no solamente era inocente de esos delitos que se le acusaban, sino que siempre fue inocente. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor jamás conoció pecado, Jesús no pecó. 2 Corintios 5:21. También dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es Hebreos 4:15. También Jesús era como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jamás Jesús tuvo pecado. Entonces Jesús no tenía pecado porque por su naturaleza era Dios y jamás lo tuvo. Pero la gente de afuera tampoco le encontró el pecado. Solo los que querían, lo que lo odiaban y querían matarlo es lo que querían. Pero ocurrió lo inevitable en el versículo 23 y versículo número 24. 23 y 24. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a que se hiciese lo que ellos pedían. Cuando dice que instaban a grandes voces, significa presionaron. Una presión que empezó sobre Pilato para tomar la decisión. Mucha presión. Ahora, ustedes tienen que ponerse, yo sé que le damos duro a Pilato, pero Pilato primero era un impío. Pedirles que actúe justamente un hombre o una persona que no conoce a Dios es imposible. Y Pilato empezó a pensar, ¿qué consecuencias tiene si no hago esto? ¿Qué consecuencias tiene si hago lo que yo quiero y sé que debo hacer, que es soltar a Jesús? Ya he tenido problemas. Tiberio me tiene entre ojos, porque básicamente Tiberio lo tenía entre ojos.
Lo que Pilato había hecho para que Tiberio lo tuviera entre ojos es que trajo unos escudos a Jerusalén, unos escudos romanos y en lugares sagrados de los judíos. Y se enojó mucho el pueblo. Entonces él dice que las voces de ellos empezaron a pensar y prevalecieron. Significa que las voces de ellos empezaron a pesar sobre la vida de Pilato. Y él empezó a, ¿qué hago? Se desesperó, se estresó. Y ya no pudo más. Ya no pudo más. Dice la Biblia que entonces ya fue tanto el peso que dijo, no, 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 yo voy a hacer lo que más me conviene a mí. Y lo hizo. Entonces dijo, te sentencio a muerte. Pero como ya había abierto su boca, si le hubiera dicho desde el principio, lo sentencio a muerte, no hubiera tenido que soltar a Barrabás. Pero ya había abierto su boca y el versículo número 25 dice lo que hizo a continuación. Dice, y le soltó, dice el texto, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Uy. Muy dramático el asunto. Barrabás es caracterizado como culpable de todos esos cargos iguales que los que tiene Jesús, sedición. Pero en este caso el culpable es liberado y el inocente es condenado. Pero cuando uno piensa que la historia estamos perdiendo, cuando uno piensa que las cosas son de verdad tremendas y terribles, uno tiene que recordar que lo que estaba pasando ahí era el cumplimiento perfecto del plan que Dios había diseñado para la salvación del mundo, porque fue Dios quien lo diseñó. Y por eso la Biblia, lo que está haciendo Jesús y lo que está ocurriendo es el cumplimiento de versículos como por ejemplo Isaías 53, 7 y 8. Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, por la transgresión de mi pueblo fue herido, dice ese versículo. Se está cumpliendo el Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz alzó contra mí el calcañar. Se está cumpliendo Isaías 53, 12. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Sin tener pecado, todo el pecado se colocó encima de él. Jesús simplemente está cumpliendo lo que el Señor había determinado que tenía que ser. Entonces hay que tener cuidado como nosotros miramos a veces esos momentos tenaces de injusticia en el mundo. Porque decimos, ay, Dios, ¿dónde está? ¿Qué se hizo Dios? Y aquí en esta escena, Dios dice, estoy haciendo algo que determiné hacer. Y básicamente es así. Ahora, la frase al final dice que el Señor los entregó a su voluntad, a la voluntad de ellos, a que ellos hicieran lo que quisieran. Por eso dice ahí, los entregó a la voluntad de ellos. Y hay algo increíble en todo eso. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Romanos 8:32. ¿Quién entregó a Jesús? Dios mismo. Uy, eso es una vez espere, pero ahora si Dios es malo, ¿cuál es malo? ¿Sabe para qué lo hizo? Para salvarlo a usted y a mí. Qué duro aceptar eso, ¿no? Si no fuera por eso, usted no estaría sentado y tendría la salvación en Cristo Jesús. Dios mismo, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice el texto. Pilato entrega a Jesús a sus enemigos, pero simultáneamente Dios el Padre entrega a su Hijo por nuestra salvación. Pilato no entendió que simplemente fue un instrumento para cumplir el plan de Dios. La entrega de Jesús es increíble. Pareciera el triunfo de la injusticia, pero es el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Increíble. Y uno dice, pero tenaz, eso es... Cuando el Señor dice que a voluntad, que los entregó a la voluntad de ellos.
Significa que dejó que ellos hicieran lo que creían que debían hacer, que en este caso era matar al Señor, sin darse cuenta que se estaban convirtiendo al hacerlo en instrumentos del plan que Dios había diseñado. Wow. Y entonces acá tenemos que decir algo, empezar a concluir un montón de cosas. Cristo es 100% inocente porque es Dios, es santo y es puro. Jurídicamente, Cristo fue declarado inocente por la más alta autoridad jurídica de la región donde estaba. Moralmente, Cristo fue irreprensible. No hubo un cargo genuino contra Cristo. Moralmente no cometió ninguna falta. Teológicamente, cumplió todo lo que se dijo de él. No cometió pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. No había pecado en él, como dice 1 Juan 3:5 o como dice 1 Pedro 2:22. Interesante. Pero esta historia nos enseña algo tremendo que hace Dios. Se llama la sustitución, el intercambio. ¿Quiere saber usted por qué yo nos salvamos? ¿Por qué yo puedo ir al cielo cuando merezco ir al infierno? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay un ejemplo perfecto de algo que se llama sustitución penal. El culpable Barrabás, que debería ir a la cárcel y pagar lo que hizo, no lo pagó, es liberado. Y el inocente, Jesús, sufre el castigo. Ush. Por eso la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5 es el cumplimiento de Isaías 53:5. ¿Por qué usted tiene paz y va para el cielo? Gracias al castigo que recibió Cristo, que no se merecía, me lo merecía yo. Barrabás es el ejemplo de esa sustitución. ¿Sabe qué? Barrabás es nuestra propia imagen. Somos merecedores de la muerte, pero liberados porque otro tomó nuestro lugar en la cruz. O sea que si yo de cariño le digo a usted Barrabás, me hace el favor, se aguanta. Porque todos acá somos Barrabás, cada creyente lo es. De manera simbólica, es absoluto, somos Barrabás. Somos los que merecemos la muerte, pero no la recibimos. Ahí está nuestra imagen. Pero también hay un intercambio de identidad muy tremendo. Barrabás significa el hijo del Padre, pero él es el falso hijo del Padre. Es liberado, mientras el Hijo del Padre, el verdadero, es condenado. Cristo se convierte en lo que somos para que podamos convertirnos en lo que Él es. Eso es lo que ocurrió ahí en ese texto. Una cosa muy chévere. Pero la otra cosa que vemos es, ¿a quién culpamos en esta escena? Ya dijimos que, ojo, no podemos culpar a Dios. Dios siempre lo que hace es justo. Pero Dios lo determinó. Pues usted no puede decir, pero es que Dios es culpable. No, Dios no es culpable. Lo que hizo fue parte de un plan de salvación. Y todo lo que hace Dios es bueno. O sea, saquen a Dios de la ecuación. Dice, pero es que fue un plan de Dios, el resto de gente es inocente. No es inocente. Las autoridades judías, la Biblia las muestra como las principales instigadoras que por envidia buscaron la muerte de Jesús. Ellas son culpables. Pilato, hombre moralmente débil, calculador, priorizó su carrera sobre la justicia, el puesto por encima, la conveniencia por encima de lo que realmente es. La multitud, manipulada por los líderes religiosos, porque la Biblia dice que los manipularon, no se exime, son responsables de lo que hicieron. Las autoridades romanas representadas en Pilato, en Herodes, los soldados que ejecutaron, todos son responsables también. Eso subraya que la universalidad del pecado y la participación colectiva para rechazar al Mesías. Hechos 4:27 dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Eso fue lo que pasó. ¿Se unieron contra Jesús? Pero este texto también nos hace pensar en algo que se llama la soberanía divina, en la injusticia humana.
Uno puede pensar, qué injusticia tan grande. Pero recuerden, la injusticia humana se convirtió en esta escena en un instrumento para realizar la justicia divina. Increíble. Dios usó la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos. Dios no hizo nada malo, pero usó la maldad para el cumplimiento de sus propósitos. Señores, cada persona, en este caso, igual aplica para nosotros, es responsable de las decisiones que toma. Somos 100% responsables. Por eso no podemos llegar y decir, es que fue otro, no, fui yo, la tomé, yo asumo. Pero la otra cosa que hay que ver en esta escena es algo que se llama la providencia divina. Providencia significa que Dios cuadra todos los hechos de tal manera que permiten el cumplimiento de sus propósitos. Providencia divina, increíble que hasta los cristianos a veces no lo entienden, y dice, uy, tan de buenas. Eso no es tan de buenas. Es que Dios cuadró esas personas, esas circunstancias y esas cosas en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas, para que se cumpliera algo que Dios quería que pasara. Eso se llama providencia. Y Jesús cuadró la providencia, y hubo providencia divina en este punto. Y para que lo entendamos, de la providencia divina significa, Dios había planeado que alguien tenía que pagar el pecado de todos nosotros, o nosotros o otro, y decidió que fuera su propio hijo. Usted dice, pero ¿en serio dice eso? Vea que sí lo dice, hombre. Entregado por mire lo que dice el texto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ush, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hechos 2:23. Dios lo diseñó. Ojo, pero los malos lo ejecutaron. Dios no es el malo. Que quede claro ese asunto. Muy importante eso. Señores, las injusticias de nuestra vida pueden ser redimidas e integradas a un propósito divino. Increíble. Dios tiene esa capacidad de coger las cosas feas que pueden pasar o pasarnos y hacer que se conviertan en algo que cumplen planes muy bonitos de parte de Dios. Duro aceptar eso, ¿no? Dice, uy, pastor, hablando de eso, casi a la hora del almuerzo. Sí. Dice, uy, es que es... Pero esa es la verdad. A veces tendemos a juzgar con facilidad una escena de la vida. Tan terrible esto, tan... Espere, cálmese. ¿Ustedes creen que Dios tiene el control de todo en el universo? ¿Ustedes creen que cada molécula Dios la tiene controlada? ¿Ustedes creen que una escena como esta Dios no la tiene controlada? ¿Y que no tiene un plan detrás de eso? Entonces, ¿por qué lo dudan cuando pasa en su vida algo? De que Dios tenga un plan detrás de esas cosas. Que no me guste es otra cosa. Que no me parezca humanamente es otra cosa. Pero que Dios hace todo bien, para bien, que sus pensamientos hacia nosotros son de bien y no de mal. Eso sí es verdad. Eso es otra cosa diferente. Y claro, ya hemos demostrado que Jesús es inocente. Por cualquier lado que nosotros lo miremos. Usted dice, pastor, pero ahí faltan elementos en esa historia. ¿A qué hora Poncio Pilato se lavó las manos? Es que eso está en Mateo, yo estoy explicando Lucas. Esa es otra historia, otra enseñanza. ¿Y dónde está esa pregunta filosófica que hizo en Juan? Esa sí que es otra que vamos a enseñar acá en un día. ¿Qué es la verdad? Preguntaba Poncio Pilatos a Jesús. ¿Qué es la verdad? Eso es filosofía pura. Pero esa es otra predicación, esa es otra enseñanza diferente a esta. Por eso no la estoy tratando acá, solo para que ustedes entiendan. Porque ustedes dicen, pero es que yo he leído, está en los otros evangelios, ¿ok? Solo que cada evangelista se seleccionó el asunto. ¿Cómo se aplica hoy eso al mundo que vivimos? Pues la justicia no ha cambiado mucho, sigue siendo injusta. Totalmente injusta. Todos los sistemas humanos tienen imperfecciones. Cualquier sistema humano tiene imperfecciones.
Pero la otra cosa que vemos acá es que había un montón de gente interviniendo en las decisiones. Entonces aquí nos surge una pregunta. Entonces, ¿yo como cristiano tengo que participar de esos sistemas políticos imperfectos? Se vive, se siente, pilas. Sí tengo que participar. Nosotros estamos llamados a proclamar la justicia en medio de un mundo injusto. No hay pierde en eso. Solo que debemos hacerlo sin violar ninguna parte de las escrituras. No estoy diciendo que vayamos a tirar piedras, nada de pilas, no, te cae usted. Se vive, se siente todos rebotados, cálmense. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que hacerlo porque eso es lo que hace un hombre o una mujer de Dios. Dice, no, esto no está bien, y lo dice claramente y lo habla. Entonces sí podemos intervenir siempre y cuando pongamos siempre adelante al Señor y sin caer en todos los juegos que la gente hace con esa clase de cosas. La otra cosa que es clara en el texto general es que hay providencia de Dios en medio de la injusticia, aunque nos cueste asumirla. Las cosas no pasan porque sí. Dios tiene un plan y un propósito detrás de cada escena que estamos viendo. Otra cosa es que yo no lo entienda y no lo tengo que entender todo. Pero lo más bonito es que Dios va a coger eso malo y lo va a convertir en algo con mucho fruto, muy productivo. Eso es algo increíble, que es impresionante que Dios haga eso. Pero ahora voy a hablar más puntualmente de nosotros, de las aplicaciones puntuales. Señores, ¿qué tanto compromiso tienen con ustedes? El compromiso de, por ejemplo, Poncio Pilatos, obviamente al no ser creyente, él comenzó diciendo, es inocente, y después de 3 pasitos dijo, hay que matarlo, crucifíquenlo. Debilidad total, carácter maleable, compromiso a medias, celo, resistencia. ¿Usted se resiste a este mundo que nos presiona por todos lados? Pilato cedió. El seguidor de Cristo está llamado a una lealtad superior a lo que este mundo le exige. Somos ciudadanos del cielo y a veces nos vamos a encontrar en situaciones donde usted tiene que priorizar la obediencia a Dios o conformarse a lo que el mundo está haciendo. ¿Qué va a hacer al respecto? Este ejemplo es una advertencia. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que hacer lo que el mundo hace o hacer lo que Dios dice? ¿Cuál ha sido? Me imagino que ya se han enfrentado a eso. ¿Quién ha ganado? Pero esto que hizo el Señor tiene resultados que es increíble. Gracias a lo que hizo el Señor, tenemos una reconciliación con Dios. La liberación de Barrabás es la figura de nuestra liberación de la esclavitud del pecado y la restauración de una relación con Dios. Lo que hizo Barrabás, lo que hizo el Señor a través de Barrabás y con Jesús es una muestra de cómo Dios tuvo que reconciliar al hombre con Dios a costa de su propio Hijo. Es una cosa impresionante, impresionante. Y ahora ya no somos los Barrabás falsos, los hijos del Padre, ahora somos los hijos del Padre genuinos. Ahora tenemos una filiación real gracias a lo que el Señor hizo. Entonces permítame terminar diciendo las cosas que tenemos que recordar nosotros de este texto. 1. Tenemos que conservar nuestra integridad en medio de las presiones de este mundo. Yo le pregunto, ¿cuál es la respuesta de la presión en grupo? Cuando a usted le dicen un petaco para la C. Un ejemplo, presión de grupo. Cuando le dicen vamos allí a mirar cosas que no debemos. O cuando lo invitan a pecar en cualquier forma. ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? Cuando la mayoría lo haga, cuando todos estén impulsados para allá. ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? ¿Qué vas a hacer cuando todos, pero es que todo el mundo lo hace? ¿Qué vas a hacer cuando todos lo hagan, pero usted tenga que decidir si lo hace? Si fracasamos, somos como Pilatos. Ojo con eso. En este mundo que se conforma a todo, que cede a todo, los creyentes necesitamos cultivar una identidad fuerte en Cristo.
¿La tienes? La esencia del testimonio cristiano no es conformarse al mundo, sino transformar el mundo. No estamos para conformarnos al mundo, sino para transformarnos, transformar al mundo que nos rodea, primeramente nosotros. Usted dice, ¿cómo hago para que el mundo no me... Bueno, tiene que trabajar con algo, tenemos que trabajar con lo que se llama disciplinas espirituales, que lo fortalezcan. Entonces voy a hacer unas preguntas capciosas para que usted responda. ¿Tiene usted un devocional regular con el Señor? ¿Tiene una relación seria, íntima con Dios? ¿O usted lee, cómo se llama, el librito, el calado diario? El pan diario, para salir en 10 minutos de eso. ¿Sí? ¿Así es su relación? ¿Quiere tener fortaleza espiritual teniendo cositas así como esas todos los días con Dios? ¿O de vez en cuando? Me parece como que pide mucho usted. Medita usted, significa lo que Dios le enseña, su mente se concentra en lo que Dios le enseña y lo trabaja para mirar cómo lo practica, porque su relación con Dios es cercana, íntima. ¿Busca usted lo espiritual? ¿Se mete en las cosas espirituales? ¿O usted asiste a la iglesia? Es que hoy no llovió, voy a ir. Busca las cosas que lo puedan edificar, como estar en la iglesia, estar en cursos, tomar cosas, tratar y sobre todo cambiar, practicar lo que Dios le enseña. Si no lo hace, tropezarás. ¿Trabajas en corregir los pecados que tienes y que te hacen débil? Si no haces nada de eso, es fácil que caigas. Seguir a Cristo, señores, significa identificar a los Pilatos y a los Herodes de nuestro tiempo. Empezando por usted en un espejo. Y cuando haces eso, empiezas a trabajar y a fortalecerte para no caer en esto que acabamos de hacer. Y claro, hay una pregunta que falta por contestar. ¿Pero qué hago con la rabia que me da la injusticia? Se la tengo. Le tengo la respuesta. Jesús lo contestó. Vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Lucas 23:34. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Wow. Significa no vamos a devolver mal por mal. No vamos a jugar al camino de un ciclo de violencia que me hacen y yo hago. No vamos a hacer nada de eso. Vamos a reconciliar al mundo con Dios. Al mundo con Dios. Y para los que han sufrido injustamente, porque alguien puede decir, pero es que ha sido muy duro. Señores, encuentren propósito en el sufrimiento que han sufrido, porque lo hay. Y no es malo. No es malo lo que pasó, pero hace parte de algo que Dios seguro puede utilizar para que nosotros podamos ayudar a otros, servirlo de alguna manera. La maldad la maldad siempre será maldad y la maldad siempre será mala y la maldad siempre será terrible. Pero Dios tiene la capacidad de coger aún esas cosas y hacer que sirvan para glorificarlo y exaltarlo. Cuando Él logra juntar varias cosas y decir, ¿sabe qué? Eso que le pasó muy feo, muy horrible, pero mire ahora lo que usted hace. Y eso le sirvió para poder afirmarse o para enseñar a otros o para... Dios sabe qué hacer y nosotros vamos a tener que entender eso, transformar nuestra comprensión del sufrimiento y de la injusticia que trae. Vamos a tener que cambiar esa idea en la cabeza. Y no estamos hablando acá de que usted encuentre un consuelo en algo superficial.
no, sino que usted crea firmemente lo que dice la Biblia, que los pensamientos que tiene Dios hacia nosotros son de bien y no de mal, para terminar en el fin que Dios desea, para llevarnos a la meta que Él quiere. Que quede claro aquí, el único declarado inocente se llama Dios, se llama Jesús. El mundo allá afuera seguirá siendo terrible, perverso, tendrá sus cosas, y aunque nos toque, porque nos va a tocar a ratos, y aunque nos roce y nos tumbe y listo, tenemos un Dios que eso lo va a convertir en algo provechoso. Eso es lo que está diciendo acá. Lo hizo con su Hijo, con más razón lo puede hacer con nosotros mismos. Señores, al salir de acá hay un mundo afuera que no cree en Jesús. Un mundo afuera que lo ha despreciado por años y lo va a seguir despreciando por los que restan que haya humanidad. Pero eso no quita el compromiso de levantar la voz y de demostrar que nosotros tenemos a un Dios justo y que vivimos bajo esas reglas y bajo esos parámetros. Y ruego a nosotros, y ruego que el Señor nos fortalezca para que podamos de verdad, como acabamos de ver en este texto, ser un muy buen testimonio y no ser un Herodes o un Pilato en medio de una sociedad que ya tiene hartos Herodes y hartos Pilatos. Los cristianos deben ser diferentes, debemos ser diferentes. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos meditar, prepararnos y hacer lo que el Señor nos manda. Pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna y hasta aquí nos has traído. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace en cada vida y en cada corazón. Señor, ayúdanos a entender, a comprender estas verdades hoy habladas. Que el sacrificio, que el costo de nuestra paz fue tu sacrificio. Que algo tan horrible y tan terrible como fue tu sacrificio ha servido para que nosotros seamos redimidos. Que no lo merecemos, pero hoy somos libres, libres en Cristo, no para pecar, sino para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, entonces a tener un corazón agradecido, sabiendo lo que hemos recibido, a tener un corazón que te glorifique, que te exalte y que entienda cuáles son tus planes y tus propósitos y que vivamos realmente para ti. Señor, ayúdanos a levantar la voz contra lo injusto, pero dentro de los parámetros que tú nos señalas, a las maneras que tú nos dices, a entender que este mundo no sabe ni lo que hace y que lo que necesita es el perdón y la reconciliación tuya y que nosotros somos tus instrumentos para hacerlo. Guíanos en ese propósito, Dios, para que podamos cambiar. Pues lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús.